Mis manos, arrugadas y temblorosas, son un mapa de 80 años de vida. Cada línea, cada mancha, cuenta una historia. Pero hay una historia, la más oscura de todas, que mis manos nunca han podido tejer. Una verdad que ha sido mi sombra más fiel, persiguiéndome desde la cuna de un secreto impensable. Me llamo Paloma, y a mis 82 años vivo en un pequeño pueblo de México, donde el sol es tan implacable como los recuerdos. La gente me ve como una anciana tranquila, quizás un poco solitaria, con una mirada que a veces se pierde en el horizonte. No saben que esa mirada ha visto más dolor del que las palabras pueden nombrar, que ha guardado un abismo de silencio por décadas. No saben que mi vida fue una búsqueda incesante de algo que creí perdido para siempre, solo para descubrir que me fue arrebatado de la forma más cruel imaginable. ¿Estás listo para conocer la verdad que me persiguió por más de 8 décadas? Una verdad que, al revelarse, destrozó lo poco que quedaba de mi alma. Nací en un pequeño rancho en un lugar donde la tierra era tan dura como la vida misma. Mi infancia fue un lienzo de ocres y azules, pintado con el polvo de los caminos y el cielo inmenso. Mis padres, campesinos de manos curtidas y fe inquebrantable, me enseñaron el valor del trabajo y la resignación. Éramos pobres, sí, pero ricos en afecto y en la simpleza de nuestros días. Recuerdo el olor a tortilla recién hecha por mi madre al amanecer, el canto de los gallos que anunciaba un nuevo día de faena y el murmullo de las oraciones de mi padre al atardecer. Mi único hermano, Miguel, era mi sombra y mi cómplice. Juntos, explorábamos los campos de cultivo, soñando con un futuro más allá de la milpa. Él me protegía de los niños traviesos y yo le leía los pocos libros que llegaban a nuestras manos, alimentando su sed de conocimiento. Miguel era mi ancla, mi confidente, mi otra mitad. Su risa era el eco de la mía y sus ojos 2 pozos de bondad. Siempre creí que nuestro lazo era inquebrantable, forjado en la inocencia de la niñez y la dureza de la vida rural. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Planes que se tejerían con hilos de engaño y dolor, y que desvelarían una verdad tan monstruosa que haría añicos todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma. Una verdad que se gestaba en las sombras, esperando el momento oportuno para devorar mi alma. La vida en el rancho transcurría con la monotonía de los días hasta que la sequía se volvió una sentencia. La milpa se secó, los animales se enflaquecieron y el hambre comenzó a morder. Mis padres, desesperados, tomaron una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos mudaríamos a la ciudad, a la gran capital, donde las oportunidades, decían, brotaban como el agua de un manantial. Yo, con mis 16 años, veía la mudanza como una aventura, una puerta a un mundo nuevo. Miguel, un año mayor, compartía mi entusiasmo. Empacamos nuestras pocas pertenencias, dejando atrás la tierra que nos vio nacer, pero llevando con nosotros la esperanza de un futuro mejor. Lo que no sabíamos era que la ciudad, con sus luces y promesas, también guardaba un abismo de oscuridad, un abismo que se abriría bajo nuestros pies, revelando una verdad tan retorcida que la inocencia de nuestra niñez sería devorada por la más cruel de las realidades. Fue en esa ciudad, en medio del bullicio y la indiferencia, donde el secreto comenzó a tejerse. Un secreto que no era nuestro, pero que nos envolvería en su red mortal. Un secreto que, una noche, se manifestaría con la fuerza de un huracán, arrancándome de mi propia vida y lanzándome a un torbellino de desesperación. La ciudad nos recibió con su indiferencia. Mi padre encontró trabajo en una fábrica, mi madre como costurera a domicilio. Miguel y yo, con la esperanza de ayudar, buscábamos cualquier oportunidad. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Un accidente en la fábrica dejó a mi padre postrado,
y la pequeña entrada de dinero de mi madre apenas alcanzaba para la comida. La desesperación se apoderó de nuestra casa. Una noche mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, nos reunió a Miguel y a mí. Nos habló de una tía lejana, una hermana de su padre, que vivía en un pueblo remoto y que, según ella, podría ayudarnos. La idea de separarnos me desgarraba el alma, pero la necesidad era más grande. Miguel, con su espíritu protector, insistió en que yo fuera con mi madre, mientras él se quedaba para cuidar de nuestro padre. Esa fue la última vez que vi a mi hermano. La tía, una mujer de mirada fría y sonrisa forzada, nos recibió en su humilde casa. Pero su ayuda venía con un precio que mi madre, en su desesperación, aceptó sin dudar. Yo, ingenua y confiada, no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo sentía un nudo en el estómago, una premonición oscura que me helaba la sangre. Poco a poco, la tía comenzó a tejer su red. Me prohibió salir, me aisló del mundo exterior. Mi madre, cada vez más delgada y con la mirada perdida, no decía nada. Yo, atrapada en esa jaula de silencio, sentía que mi espíritu se marchitaba. Una noche, escuché una conversación entre mi madre y mi tía, y palabras susurradas, fragmentos que se clavaban en mi corazón como puñales. La niña, el trato, la deuda. No entendía, pero el miedo me paralizaba. La verdad, la terrible verdad, se revelaría de la forma más cruel. La noche en 1900 que el secreto se desveló. La luna era una astilla pálida en el cielo, y el viento aullaba como un lamento que se colaba por las rendijas de la vieja casa, un presagio de la tormenta que se desataría en mi alma. Yo, con el corazón encogido en el pecho, latiendo como un tambor desbocado, me atreví a espiar por la rendija de la puerta de la cocina. La luz mortecina de una vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes que distorsionaban los rostros de mi tía y de la mujer que yo creía mi madre. Discutían, sus voces apenas audibles al principio, un murmullo tenso que poco a poco se elevaba, cargado de una desesperación palpable. Pero sus palabras, una vez que logré descifrarlas, se clavaban en mi memoria como puñales afilados, cada sílaba una herida profunda que se abría en mi inocencia. «No puedo más con esta farsa», gritó la mujer que yo llamaba madre, su voz quebrada por un llanto que parecía venir de lo más profundo de su ser, un lamento que nunca antes le había escuchado. Sus manos temblaban, aferrándose a su delantal como si fuera el único ancla en un mar de tormento. «Ella tiene derecho a saber la verdad. Ya no puedo vivir con esta mentira». La tía, con una frialdad que me heló la sangre hasta los huesos, respondió con una voz siseante, casi un silbido, que me erizó la piel. «La verdad la destruiría, y a nosotros también. Piensa en las consecuencias, en el escándalo, en la vergüenza que caería sobre esta familia». Sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra, se clavaron en la mujer que me había criado, una mirada que prometía ruina y desolación si el secreto era revelado. Fue entonces, en medio de esa tensión insoportable, cuando la mujer que yo creía, mi madre, con un grito ahogado que rasgó el silencio de la noche, soltó las palabras que cambiarían mi universo para siempre. Palabras que resonaron en el silencio de la noche, no solo en la cocina, sino en cada rincón de mi ser, destrozando mi inocencia, pulverizando mi alma, reduciendo a cenizas cada recuerdo, cada certeza que había construido a lo largo de mis 16 años. «Paloma no es tu hija, es la hija de Miguel». El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable, como si la atmósfera misma se negara a ser testigo de tal atrocidad. Mi propio hermano, Miguel, mi cómplice de juegos infantiles, mi confidente, mi otra mitad, era mi padre.
Y la mujer que me había dado a luz, la que me había amamantado y me había enseñado a caminar, era mi tía. El trato, la deuda, el encierro, todo cobró un sentido macabro, una lógica perversa que se retorcía en mi mente. Mis abuelos, en su desesperación por la sequía y la pobreza que azotaban nuestra tierra, habían vendido a su hijo, Miguel, a una familia rica de la ciudad, una familia poderosa y sin escrúpulos, para que se casara con su hija y asegurara su futuro, el futuro de la familia. Pero Miguel, con el corazón joven y rebelde, enamorado de una joven humilde del pueblo vecino, se negó a ese destino impuesto. Y de ese amor prohibido, de esa chispa de rebeldía, nací yo. Mis verdaderos padres, Miguel y su amada, fueron separados de la forma más cruel. Mi madre biológica, la joven humilde, murió al darme a luz, su vida apagada por la tristeza y la desesperación. Y Miguel, destrozado por la pérdida y la imposición, fue forzado a casarse con la hija de la familia rica, su alma encadenada a un destino que no eligió. Mis abuelos, para proteger el honor de la familia, para evitar el escándalo y para ocultar el secreto de Miguel, me hicieron pasar por su hija. Y mi tía, la hermana de mi padre biológico, se convirtió en mi madre adoptiva, una cómplice silenciosa de esta farsa. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor, un vacío que se extendía hasta el infinito. Mi vida, la que yo creía mía, era una mentira. Un tejido de engaños y sacrificios que me había mantenido cautiva sin que yo lo supiera. Una prisión invisible construida con las mejores intenciones y las peores consecuencias. El dolor era un monstruo que me devoraba por dentro. Un fuego que quemaba cada fibra de mi ser, consumiendo mi inocencia, mi confianza, mi fe en el mundo. ¿Cómo se vive con una verdad tan cruel? ¿Cómo se reconstruye una vida sobre las cenizas de una mentira tan profunda, tan arraigada en el tiempo? ¿Y cómo se perdona a quienes, por amor o por desesperación, te arrebataron tu propia identidad, tu derecho a la verdad? El secreto de Paloma había sido revelado, pero el verdadero tormento apenas comenzaba. La noche se hizo más oscura, y yo, una niña rota, me enfrentaba a un abismo de incertidumbre. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida fue una farsa y que las personas que más amabas te habían ocultado la verdad más devastadora? Una verdad que te arrancaría el alma y te dejaría vagando en un limbo de dolor y traición. ¿Serías capaz de perdonar? ¿Serías capaz de reconstruir? El destino de Paloma, a partir de esa noche, sería una lucha constante por encontrar su lugar en un mundo que se había desmoronado bajo sus pies. La revelación me dejó en un estado de shock catatónico, un vacío que se extendía más allá de mi comprensión. Los días se fundieron en una niebla densa de dolor y confusión. Cada amanecer era una tortura, cada noche un tormento. La mujer que yo creía mi madre, con el rostro surcado por lágrimas y la voz apenas un susurro, intentó acercarse, explicar, pedir perdón. Sus palabras, sin embargo, eran ecos huecos en el abismo de mi alma, incapaces de llenar el vacío que se había abierto. ¿Cómo perdonar una mentira que había definido toda mi existencia, que había moldeado cada uno de mis pasos? ¿Cómo mirar a los ojos a quienes, por amor o por cobardía, me habían robado mi verdad, mi derecho a conocer mi propia historia? Huí. Huí de la casa, de la ciudad, de la mentira que me asfixiaba con cada aliento. Caminé sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y la mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. La vida en las calles era dura, cruel, despiadada, pero prefería el frío de la intemperie, la soledad de la noche, a la calidez engañosa de una falsedad. Trabajé en lo que pude encontrar, lavando platos en cocinas mugrientas, limpiando casas ajenas, con las manos enrojecidas y el cuerpo agotado,
con la única meta de sobrevivir un día más. Cada día era una batalla por la existencia. Cada noche, una pesadilla recurrente que me transportaba de vuelta a esa noche fatídica. El rostro de Miguel, mi hermano, mi padre, me perseguía en sueños. Su sonrisa, que antes era consuelo y alegría, ahora era un tormento, una burla cruel de la inocencia, perdida. ¿Sabría él la verdad? ¿Sería cómplice de este engaño? ¿De esta farsa que había sido mi vida? La duda me carcomía, una carcoma lenta y dolorosa que roía mi alma. Años después, cuando el dolor se había convertido en una cicatriz profunda, visible, pero aún punzante, una herida que se negaba a cerrar por completo, decidí buscarlo. Quería respuestas, quería la verdad de su propia boca, quería entender el porqué de tanta crueldad. Pero el destino, una vez más, se mostró implacable, cruel en su ironía. Lo encontré, sí, pero no como esperaba, no como había soñado. En mis noches de desvelo, Miguel había muerto años atrás, en un accidente, su vida truncada, sin saber que yo, su hija, lo había buscado con tanta desesperación. La noticia me destrozó, pulverizó la última esperanza que me quedaba de entender, de perdonar, de encontrar un cierre. La última hebra de conexión con mi pasado se desvaneció con él. Me quedé sola, con un vacío inmenso en el pecho, un eco de la soledad que me había acompañado desde el día de mi nacimiento. Sin embargo, en medio de esa desolación abrumadora, algo imperceptible al principio comenzó a cambiar dentro de mí. La rabia, el resentimiento, el odio que había alimentado por tanto tiempo comenzaron a dar paso a una extraña forma de paz, una resignación que no era derrota, sino aceptación. Comprendí que la verdad, por dolorosa que fuera, por más que me hubiera desgarrado el alma, me había liberado de las cadenas de la ignorancia. Ya no era la paloma que vivía una mentira, una marioneta en un teatro de engaños. Era la paloma que había sobrevivido a la traición, que había caminado por el infierno y había regresado, más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma. Decidí que mi vida, por más trágica que hubiera sido, no sería definida por el secreto que me había atormentado, sino por mi capacidad inquebrantable de levantarme, de reconstruir, de florecer entre las ruinas. Me dediqué, con una pasión renovada, a ayudar a otras mujeres, a aquellas que, como yo, habían sido víctimas de engaños, de abusos, de la crueldad de la vida. Abrí un pequeño taller de costura en un barrio humilde, un refugio no solo para aprender un oficio, sino para sanar el alma, donde las manos trabajaban con hilos y agujas, y los corazones, poco a poco, comenzaban a sanar. No era fácil. Cada día era un desafío, pero cada puntada que unía un trozo de tela, cada sonrisa de agradecimiento en el rostro de una mujer que recuperaba su dignidad, era un bálsamo para mi alma herida. La sabiduría que adquirí fue amarga, forjada en el crisol del sufrimiento, en las noches de insomnio y en las lágrimas derramadas. Aprendí que el perdón no es para el otro, sino para uno mismo, una liberación que nos permite seguir adelante. Que la verdad, por más que duela, es el único camino hacia la libertad, hacia la autenticidad, y que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, siempre hay una pequeña luz, una hebra de esperanza a la que aferrarse, un hilo invisible que nos guía hacia un nuevo amanecer. Pero, ¿es posible sanar completamente de una herida tan profunda? ¿De una traición que te marcó desde el nacimiento? ¿Y qué pasa cuando el pasado, por más que intentes enterrarlo, se niega a morir y vuelve a acecharte cuando menos lo esperas, recordándote que las sombras de un secreto nunca desaparecen por completo? A mis 82 años, sentada en el porche de mi humilde casa, el sol de la tarde acaricia mi rostro con la misma ternura con la que mi madre biológica,
Quizás nunca pudo hacerlo. Las cicatrices de mi vida son visibles. Un mapa intrincado de batallas libradas y victorias conquistadas. Pero ya no duelen como antes. Se han convertido en parte de mí, en la esencia de quien soy. El pequeño taller de costura que fundé sigue abierto. Un faro de esperanza en la comunidad. Un refugio donde las mujeres encuentran no solo un oficio, sino también una voz, una dignidad, un camino hacia la independencia. Mi historia, la que creí que me destruiría, la que me persiguió como una sombra por décadas, se ha convertido en mi mayor fortaleza, en el testimonio viviente de que la vida, por más cruel que sea, siempre ofrece una segunda oportunidad. He aprendido que la vida no es un cuento de hadas, que la traición puede venir de donde menos lo esperas, incluso de aquellos que te juraron amor y protección. He aprendido que el dolor es un compañero inevitable en la jornada humana, una sombra que nos sigue, pero que no tiene por qué definirnos. Pero, sobre todo, he aprendido que la resiliencia es una fuerza inquebrantable, un fuego interno que nos permite levantarnos una y otra vez, incluso cuando las rodillas flaquean y el alma grita de cansancio. He aprendido que el amor, el verdadero amor, puede renacer de las cenizas de la desesperación y que la verdad, por más que duela al principio, es el único camino hacia la libertad, hacia la autenticidad de ser quien realmente somos. Mi camino fue solitario, marcado por un secreto que me persiguió por décadas, un fantasma que se negaba a desaparecer, pero al final encontré mi propósito en ayudar a otras, en tejer hilos de esperanza donde solo había desesperación, en construir puentes donde solo había abismos. Mi voz, que una vez fue silenciada por el miedo y la vergüenza, ahora resuena con la fuerza de la experiencia, con la sabiduría de una vida vivida al límite. Y si mi historia, esta historia de dolor, de resiliencia, de un secreto impensable, te ha tocado el alma, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias batallas, te pido algo, no por mí, que ya he encontrado mi paz, sino por todas las palomas que aún luchan en silencio, por todas las mujeres que necesitan escuchar que no están solas, que hay una salida, que hay esperanza. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo en lo más profundo de tu ser, por favor, suscríbete a este canal para que más historias como la mía puedan ser contadas, para que más voces silenciadas encuentren un eco. Dale un me gusta si crees que la verdad, por dolorosa que sea, merece ser escuchada, que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿qué secreto te ha marcado? ¿Qué lección te ha enseñado la vida? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido? Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que, incluso después de la tormenta más oscura, incluso después de la revelación más devastadora, siempre hay un amanecer, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para perdonar, para amar de nuevo. Tu interacción es mi voz. Es la voz de todas las mujeres que han encontrado la fuerza para levantarse, para transformar su dolor en propósito. Gracias por escuchar mi historia.